Esta otra zona que nos quedó para aquí sin mirar, a ver si apareciera para aquí muerta. Y si aparece muerta, pues ha aparecido muerta. Se ha muerto, pero cuando una cosa que desaparece y no aparece, no lo digo yo. Y es que si fuera una que la traes nueva a una finca, pues todo el mundo sabemos que se desmandan los animales, se viene, pues que esta nació aquí, madre estaba solamente la becerra. A ver si se han encontrado aunque sea muerta o yo qué sé. Encuentro muerta, pues ha muerto, eso no pasa nada. Pero lo raro es que no aparece. Lo raro es que no la vemos. Eso es lo raro, que no. Solo me queda que revisar bien esto para aquí. Que es rarísimo. Que todavía no quiero abandonar porque es que no se ve ni cuervos ni se ve nada, ¿eh? O sea, con los días que hace. Pero vamos a intentar otra vez, a ver si no es un casual. Si es que. Es que es aquí, es que no es más, la finca es esto y aquí tiene que estar. Y aquí está claro, cuando hay árboles allí en la sierra se mueren las cabras y hay árboles no las ven los bichos. Pero aquí que no hay árboles y que duermen todas las noches los buitres ahí. Puf, pareciera que no quiero abandonar mientras tenga una gota de esperanza. Vamos, muerta tiene que aparecer. Pero que aparezca muerta, no. Una cosa que se muere nada, otra cosa que no aparece es que la han matado y se han llevado. Entonces eso ya cambia la cosa. Pero si apareciera. Que la vaca tira allí, a lo mejor también fue que le dio la última vez de mamar allí. Puede ser. Que le haya dado de mamar allí la última vez y por eso la vaca va siempre allí. Es que. No quiero todavía abandonar. Va a aguantar un día más. Ya tendré que ir a denunciar y ya está, pero de momento hay que buscar. De momento hay que buscar a ver qué ha podido pasar. Es que ya. Pero si estoy aquí se ha tenido que morir sin berrear, porque si brama, la madre se viene donde está ella. Y que no es tan chiquirina, que ya una bicha de 150 kilos, que es que no es una pequeñina que se queda para ir donde quiera. Tengo esperanza de encontrarla aquí muerta. Prefiero encontrarla aquí. Ay, Dios mío. Voy a comprar un dron para estas cosas. Haces un vídeo, luego ves el vídeo y mirando el vídeo puedes verla tumbada, echada, muerta o lo que sea. Pero vamos, yo estoy ya. No lo esté para aquí ya. Como hoy no la encuentre ya, esa está fuera de aquí. Es que chacho, es que no es normal.
Y me lloro, ay, Dios mío. Cada gente me dice, no la busques más, hay que buscar, hombre, hay que buscar. Hasta que esté todo pateado ya sé. Pero no llegar y denunciar. Sin... Hay que tener buenas pruebas de que el animal no está aquí. Ay, Dios mío. Qué zorros, cualquier bicho se tiene que ver ya. Ya hay tantos días muertas. Tiene que oler, tiene que haber pájaros ya. Es que nada, no se ve ni rastro de cadáveres. Que es inviable. Ay Dios mío, qué sierranías tenemos para aquí de Canchares. Que es rarísimo, ¿eh? Rarísimo, rarísimo. Ni pájaros, ni nada. Es que esos van, vamos, rápido. Pero rápido que van. Cuando se te muere una, rápido están allí volando. Sobre todo por las mañanas. Y nada, no se ve nada. Esto es increíble. Mundo de buitres, mundo antinatural. No busques más, me dice. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar el animal para ir sin saber? Que continuar a ver hasta que ya veamos lo último de lo último. No. Ahí van los cuervos. Van unos cuervos volando. Esos bichos, si la ven, son los primeros que van. Van a subirnos ahí y se aterrizan por algún sitio. Ay, Dios mío. Mundo antinatural. Andando las vacas comiendo. Y en cualquier sitio de esto podría estar. Que claro, es el tema. Si ha muerto, se ha muerto. Buah, los animales se mueren y no pasa nada. Pero aparecen. Aparecen aquí, que ya pateado llevo tantos días. Mirado todo para ahí fuera de la finca, ven el rastro de vaca. Mira. Mundo antinatural. Ay, Dios mío. Hay un coche ahí aparcado.
Está metido aquí la finca de mi cuñado, ¿no? Pero yo confiaba en que lo encontraba para aquí. Pues esto lo había mirado de lejos, no lo había mirado de cerca. Y qué raro que este país se metió para ahí con ese coche. Que no la podéis ver la vaca, ahí está toda la madre. Está quedando la vaca seca. Sube para arriba, baja para abajo. A ver qué pinta ese tío para ir metido para esa finca. Gente que no lo has visto para aquí en tu vida. Todo con un dron, lo grabas, luego publicas el vídeo y vosotros los seguidores lo veis, si se ve algo. Aquí hay mucho valle para arriba, valle para abajo. Ah, está subiendo el arroyo arriba, esa gente que viene a coger un burujillo de ese, para hacer ensalada. Está muy bueno. Está cogiendo, porque se ve que está el tío metido en el arroyo. Están las vacas allí. Vamos a dar una vuelta por aquí, por todo esto para aquí, que para aquí andan, yo qué sé. Pues es que es porque me da como, no sé, abandonar, me da como algo. Abandonar la búsqueda. Pero los perros también corrí toda la sierra, todo lo que pude y más corrí. Allí baja una becerra sola. Pero aquella es grande, están las otras allá arriba. Es que no se puede abandonar tan pronto, lo digo yo, hay que patearlo, pero nada. Ya digo, los perros pateé, todo lo que tengo que patear, se los metieron en un remolque y se largaron. Me dice, una vez se ha ido la becerra para allí con aquellas vacas. La becerra estuviera allí. Bueno, había cruzado para acá, vamos. Es que la becerra sola no se va para allí tan lejos, inviable de la vida. Y si no, aquellos ganaderos la habían visto, que es una berrenda, que todo el mundo la conoce de lejos. Vamos, eso nada, ahí está la madre sola la vaca. La vaca todas se vuelven y irse para allí. Y es que no encuentro sangre, eso sangre tiene que salir sangre coagulada, tiene que haber sangre coagulada en algún sitio. A ver si luego voy con los perros, que los perros sí huelen la sangre. Se le han pegado un tiro a ellos, yo qué sé. Porque otra cosa, animal aquí no está. Parece ser que aquí no está. Ay. Mundo de buitres ciegos, mundo andinado. Ha dicho uno que hay unos pozos allí. Que hay unos pozos, pero es que para allí no ha salido la vaca, no se ve ni rastro. Me ha dicho un chaval anoche, vete para allá que hay 4 o 5 pozos, a ver si ha caído allí. Luego tendré que ir a mirar a ver. Sé simplemente por encontrar la muerta. Viva ya sé que no la voy a encontrar. Pero la encuentras muerta, se ha muerto, se ha muerto. Eso da igual, se mueren todos. El que tiene animales se muere. Yo llevo toda la vida con esto. Pero que te desaparezca así como así, pues no. Eso no es lo justo. Pero como en esta tierra... Ay, todo resbala. Mira, hasta el perro se ha caído. Hasta el perro se cae. Esto resbala mucho. Esto hay que tener cuidado. Mirad el berezo. Ya empieza a florecer. Lo tengo dicho en enero. Empiezan a florecer los berezos. Las cabras tienen comida a punta pala.
Ay, Dios mío. Pero si el año pasado venían las vacas andando en la de esa y bajaba yo a buscarla y estaba un zumbado aquí. ¡Bum, bum, bum! Le pegó 3 tiros, que lo vi cambiarle la munición, quitó la bala y le metió de pájaro. Y me ve y me dice, no te lo vas a creer, viene un jabalí entre las vacas. Para asustar a las vacas, un zumbado de la vida. Ya que, os lo he dicho, aquí hay 4 zumbados, que uno los echen del coto. Me dice ayer otro cazador, ¿sabes por qué se escondían cuando estás tú para allí? Pues no pueden cazar aquí en las canchales. No pueden estar todos los días aquí haciendo monterías ilegales todos los fines de semana. Pues se escondían. El otro día me ha dicho este de las ovejas de aquí abajo también, que ahí se escondían cuando lo vieron a él. Los furtivos estos, y nadie le dice nada. Hacen las perreras con las puertas de la iglesia robadas y nadie le dice nada. Pues así hacen lo que les da la gana. No, pues ahora como no aparezca esto, los pongo a todos al cuartel que vayan para allá a declarar. Son los que andan para aquí todos los fines de semana. Ahí. Venía este de las ovejas que le tenían todas las ovejas arrinconadas y a mi cuñado, arrinconadas todos con los perros, y ahí escondí uno y se escondía. Me estuvo contando ayer mi el de las ovejas, me dice, ahí se escondía así de tu pueblo, el del coche ese. Y dije, ¿no? Si se esconden, a ver de qué se tienen que esconder, si no tienen, vienen aquí, se están escondiendo, te ven y se ponen a esconderse. ¿Por qué se esconden? Pues nada, están que liándola para que no los conozca y ya está. Y si te mata el perro las ovejas y tú conoces al perro, le pegan un tiro al perro y se acabó. No, ese perro no es mío. Vete a la perrera mía a ver si que el perro está allí. Así son. Pero nada más esos 4. Son 5, 4, 5. No podemos hacer nada con ellos. Mi hermana le mataron más de 40 ovejas el año pasado. A mí otro montón de cabras. ¡Viva España! Bueno, tú lo apagamos. No, pues nuestros perros no han sido. Ese es un modo operandi. No, nuestros perros no han sido. Y yo tengo todo grabado. Pues los grabo todos cuando se los veo para que no lo nieguen, porque después lo niegan. Van toda la vida liándola y nadie les ha dicho nada. Pues así estamos. Vamos a mi hermana, 40 ovejas que le mataron el año pasado. ¿Sí? Y le echaban los culpas a los perros de unos hippies. Los perros de los hippies llevan todo el año y no matan ovejas. ¿Cuántos que están estos? ¿Cuántos salen estos a campo? Todo lo que pillan arrasan con todo. Qué ganitas tengo que se acabe ya. Y después todo el verano echándole maíz y todo el verano de furtivo. Y te echan el maíz donde tengo las cabras al lado de las cabras, para que las vacas no viste una fuente de vinagre. Allí echado el maíz hecho. Está prohibido hacer eso, muchachos. Se va a la guarda donde hacen daño los jabalines. Luego le dice que te hacen daño los jabalines y no van. Van a los furtivos. Eso le gusta que los furtivos. Y me están rompiendo los jabalines toda la finca. Que le dan precinto, que eso pide y te lo dan. Pues eso no quieren. Quieren ir de furtivo. Está como no aparezca. Tiene que aparecer el cadáver aquí. Sí o sí tiene que aparecer. Como no aparezca el cadáver aquí, esto lo vamos a tener. Hay que ver alguna zorra, algún pájaro, algo. Yo es que no se ve nada. Eso es lo que me extraña, que no sé. Todo eso está todo pateado como estoy pateando todo esto por aquí. Y ya estoy pateando todo esto para aquí más de cerca, a ver. Montar los perros algo, yo qué sé. Te han que echar de la Federación de Caza, pero expulsarlos totalmente, así de claro. Los quieren echar, como se tapan entre todos. Unos lo hacen y otros lo dejan hacer. Así estamos.
En ningún pueblo que tengamos estas movidas, nada más que aquí. 4 cantamañanas esto, que no tiene ni un perro. Es que cuidado, que 40 ovejas que le mataron a mi hermana. Échatela. Tengo aquí grabado el perro de uno matando unas ovejas a otro, que me lo dieron el vídeo, me lo pasó un hombre que lo grabó. Se lo enseño y me dice, no, ese perro no es mío. No es tuyo el perro. Y estaba harto de verlo con él. No, ellos nunca son sus perros. Tantos que están denunciados, medio coto denunciados, que están aquí todos a denunciarse. Grabado un cazador sacándome las vacas de la dehesa, que lo ha grabado otro cazador, otro compañero suyo. Me lo graba y me lo enseña en el vídeo, mira. Agachó las alambres sacándote las berrendas de la finca. Y el tío como si nada, tan contento. ¿Qué más da? Aquí mandamos nosotros. Mandáis vosotros. Pues como una pareja muerta, voy a denunciar y lo voy a decir. Se va a decir a los guardias. Decir, este me sacó las vacas. Está el vídeo, está denunciado. Si me dijeron que sí que quería poner acusación particular, pasa yo no quise. Pero ahora la voy a poner. Y al otro que le pegó los tiros a las vacas cuando venían, también lo voy a decir. Y que el otro ya estaba aquí escondido. Este me ha dicho que va de testigo también. Me ha dicho, yo voy de testigo. Que se esconden para ahí cuando están. A ver por qué se tienen que esconder. A ver, no digan que no vienen aquí a cazar. Es más, que les han grabado hasta los coches allá aparcados, para que no digan que no han venido para aquí. Pues esto después lo niegan todo. Se ponen entre ellos. No, nosotros para allí no vamos. Está prohibido ir a cazar allí. Por lo visto no pueden cazar aquí. Y están todos los fines de semana aquí. Y ahí, a el domingo, ¿dónde están las avileñas? Y los ganaderos aquí aguantar las historias de siempre. Ay, los de Villasbuena, nunca había un problema con los de Villasbuena, ni los de Santibáñez, ni los de Cadalso, ni los de Gata, que yo lindo con los 4 términos municipales. Y llevo 22 años con ganado. Los conozco de toda la vida, a todos los cazadores, y nunca he tenido problemas con ninguno, nada más con estos 4. Si es que encima están hasta ellos a matarse. Entre ellos se traicionan. Entonces tienen que hacer un examen psicológico. La risa. Se ríen. Entonces, cacho, como son unos niñatos, se ríen. El año pasado, con todas las ovejas que mataron, los tenían que haber expulsado del coto. Pero, pues nada, se han denunciado para ahí, están medio denunciados. Y es que se esconden porque han denunciado a uno y otros que me dice ayer uno. Si es que se esconden para que tú no se lo digas al otro que están para allí, pues si lo sabe todo el mundo. Desde que ha desaparecido la becerra no han vuelto para acá, eso sí es verdad. Llevan ya aquí unos días de fiesta que no han vuelto para acá, desde que desapareció la ternera. Qué casualidad. O la han cogido los perros, la han escambajado para ahí. También desconfío eso que le han cogido los perros y se hayan ido por ir para allá. Le hayan llevado para algún sitio. Yo qué sé. Es que aquí tenía que aparecer muerta ya. Y ni muerta, ni viva, ni nada. Pues dice que van a por ello. No van a ir. Culpa de 4, se están cargando toda la vida. Por cuatro indígenas se lleva la mala fama a todo el mundo. Vamos, es que esto ya es un desquilo que hay ya esto. Luego, pues, escúchalo, los formales. Madre mía, los formales, que te ven una vaca y te están llamando. Está una vaca para allí, madre mía. Y están todo el año indocumentados totalmente. Luego le dice, pedir permiso para los jabalines. Que claro, no quieren llevar los precintos ni los permisos porque así los tienen controlados. Es mejor ir de furtivo y matan todo lo que pillan. Cuando se denunciaron, hasta los jabalines aparecían en los contenedores tirados. No se ha cuento que fuera la Guardia Civil a registrar los congeladores. Madre mía. ¿Cómo os tenéis que ver? ¿Cómo os tenéis que ver para un cacho carne?
es que no quiere abandonar. Porque es muy fácil irte y poner la denuncia. Ah, me ha desaparecido. Pero es que tampoco es así, yo quiero saber qué ha pasado. Si aparece aquí muerta, pues parece muerta. Pero si no aparece, los culpables son estos, son los que andan para aquí. Y testigos tengo. Y sus antecedentes también los tenemos, que sabemos lo que son. Son de gatillo rápido, como dicen ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué tan lejos no se pueden llevar la carne, hombre? Más en víspera de fiesta, que hay controles por todos lados. En la fiesta, en plena fiesta que era, van a llevarse la carne de aquí muy lejos. Eso no. Es que eso pueden ser moros, que están matando los moros becerros, que pueden ser rumanos, que pueden ser no sé qué. Sí. Van a llevar la carne. Si es de aquí a Plasencia, hay controles todos los días. Te vas ahí, que te miran el coche, te ven la carne dentro del coche y te preguntan hasta, vamos. Es que me han contado a mí uno, que estaba diciendo uno de estos mierdinas, o sea, tenemos que liar. Lo ha dicho uno, me llamó ayer y me lo dijo. Yo no busqué más, que esto han tenido que ser esto, pero claro, si yo voy a buscar todavía más, no se puede. Tampoco, como no se ha visto, tampoco podemos acusar a nadie, podemos sospechar. Y son los que andan para aquí escondiéndose, pues tendrán que ir a ver por qué se esconden. Yo no me escondo. Y es que cuando le mataban las ovejas a mi hermana, después desaparece una temporada. Es que aquí llevan ya una temporada sin venir. Desde que desapareció la ternera la han vuelto para acá. Así que o ha sido sin querer, o ha sido queriendo, o lo que sea. Pero seguro que alguno lo sabe. Que iban a venir moros aquí a pegar un tiro marroquí, como dicen otros. Han sido los moros que están matando terneros para ahí. Pero los moros van y los matan en los cebaderos y los desuellan allí. Aquí van a venir a pedir, no tienen escopeta, tienen pistola de esas de matadero. Él así con una escopeta. Una parezca ya hay que abandonar. Dan cuentas para aquí muerta, pues está muerto, se ha muerto y se ha muerto, pero es que esto no sé yo. Ya lo sabe uno donde mirar, encima es blanco y grande, que se ve bien. O sea, se la garbancera, corrió todo eso para ahí no se ve nada, es que no hay nada, absolutamente nada. Y la vaca todo el rato allí. Esa es otra, todo el rato la vaca allá abajo. Va, os dejo, Dagales, a ver si encuentro para aquí, sigo buscando. Se me quitan las ganas de vivir. Vamos, a mí por esto no, sino por la impotencia de que no puedes hacer nada. Entonces, esto voy a tener que comprarme un rifle, una escopeta, boom, va un tiro, una pierna afuera. ¡Ah, que se me ha equivocado, cago en día! Así como dicen ellos, oh, el seguro paga si un accidente. Eso voy a hacer, voy a sacar licencia de arma, vamos. Eso lo voy a ver todo, como la voy a sacar. Me dice uno, oh, te tendrás que federar si te metemos en el coto. Hombre, que me meto en el coto. Y una pierna afuera, al otro un brazo, al otro no sé qué. Ah, si un accidente, es que claro, es que me puse nervioso y claro, esto pensaba que era un jabalí. Así es como se hacen las cosas. Hacer lo que hacen no es pecado. Lo he dicho yo muchas veces.
Al uno la pierna tomada por saco. Ay, se me disparó el arma. ¿Está? ¿Así como se hace? ¿Ves como estos cuatro desaparecen de pa' aquí? Y hoy los del coto. Y si supierais que hay dos que son, encima hay dos que más vale que vergüenza le tenía que dar lo que están haciendo. Pero como no tienen vergüenza, me dicen, cuando matan nosotros pagamos todo lo que matan los perros, vosotros pagáis. Como tenéis que pagar todo lo que habéis matado, vos tú vais a pagar. Matan 50 ovejas y pagan una. Pues toda la vida se ha matado un animal sin querer. Bueno, le hace cada, hace un accidente, pero que tú van adrede, donde está el ganado se mete. Van a donde está el ganado, a donde está ahí, allí van para allá. Sales con las cabras, ¡bumba! Te meten todos los perros en las cabras. Y si no, te sacan las vacas de la dehesa como me hicieron a mí. Oh, los que mandan el pueblo. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza, pero una vergüenza. Esto es como no aparezca ya, mañana voy al cuartel, pongo una denuncia, los pongo a todos que vayan para todos a declarar. Por lo menos que los llamen. Que de eso se ríen ellos, de que como son amigos de guardias y que si desde pitos y flautas hacen lo que les da la gana. Yo cuando las vacas, a ver si las meto yo en fincas de gente particular, o las llevo yo a la carretera, yo las meto donde hay que meterlas, donde no se hace daño. Ahora cuando se prohíbe sacar los perros se van todas las cabras. Todos los fines de semana donde están las cabras. Porque ahí sueltan todos los perros y allí no van los guardias porque no hay pista. Allí a matar cabras. Un día te las empuntan para acá, otro día te las empuntan para allá. No, es que fue un perro que se fue para allá. No, es que el perro vino por aquí. Ala, riéndose todos, risita los mariquinas, que son unos mariquinas. Riéndose de risas falsas que tiene. Me dice el otro día la Miriam, que se cruzó con... Estaba la Miriam esperándome allá abajo. Dice la Miriam, me miraban con una cara de odio. Eso es lo que tienen, odio. Porque cojones no tienen que ir todos juntos y no lo va a empanar los cuatro mierda. Esto tiene que aparecer. Aquí no aparece nada, ni se ve paro, ni veo nada, ni se ve nada. Ya voy a abandonar y a tomar por saco. Voy a ir a aquellos olivos que me ha dicho este hombre por ir. Me ha dicho, vete para allá, no se pierde nada. Imagínate que la han sacado para ir los perros desmándola, lo que sea. Pues por ir, vamos a dar que intente. Luego voy a ir con los perros ahí a ver si encontramos algo de un coágulo de sangre o algo. Aunque haya llovido, la sangre en la tierra aguanta mucho tiempo. Se han pegado un tiro ahí. Pues esto, de aquí ha volado. Aquí no está. De hecho, si es que no se ven ni buitres ni nada, ¿eh? Si es una cabra que se te muere en la sierra y están todos los buitres. Y más ahora. Y un día tengo las cabras ahí y que cogen los tíos mierda y me meten todos los perros ahí. Y estaba yo ahí y me dice uno, si te pego un tiro no pasa nada, lo paga el seguro. Me dijo mierda. Tú estás bien de la cabeza, va a pegarte un tiro. No pegas ni sello. Los hemos ido dejando desde que vinieron para casa gente. Aquí los del pueblo son buenísimos, pero han venido unos de fuera que vinieron hace años que son furtivos a tope. No tienen ni un cacho burro, pero se alimenta de pollos robados, gallinas, toda la vida robando todo lo que tiene. Animales no quieren, pero robar unos pocos roban. Para ir para Morales hasta gallinas y todo robaban. Uno que tiene ahí unos cochinos, tiene cochinos ibéricos, hay uno que lo suelta, me contó el hombre, dice, una noche dice, me mataron dos, pero me quedaron heridos, iban con un cuchillo, bien, empezaron a meterle puñaladas a los cochinos que estaban echados de una encina, y dice el hombre, pues muertos por toda la finca, cochinos muertos. Vamos, ahí me matan uno que me lo maten, pero es que me liaron, le liaron a ese hombre.
cortan alambrada, aquí no hay ni respeto, tenía que haber guardas o los forestales vigilando, o el Seprona, pero el Seprona no hay guardia, y ya está. Un desbarato, un descontrol, el campo estaba abandonado de la mano de Dios. Ah, y luego tócalos, que esto lo agarras por el pescuezo, van llorando todos que eres un asesino y que eres un no sé qué. Uy, van todos para allá llorando. Uy. Es del otro cazador de mi pueblo. Dice, si yo voy a abandonar, se van a ir un montón de cazadores de toda la vida de aquí por culpa de ellos. Gente buena que han sido cazadores de toda la vida. Por culpa de 4 furtivos que tienen metidos aquí. No, los perros buenas ganas le tiran al pizarro a la nieve. Hasta que no los afeitaron no pararon. No puede ser. Ay, como tengo las costillas. Que cuidar la de piedras que hay aquí tallaje, mirad. Yo lo tendría que ver, que esto se ve perfectamente, lo blanco de la becerra. Nada, ni blanco, ni piel, ni hueso, ni nada. Que si tú te la llevas a una finca que la desteta, te la llevas a otro sitio con otra, si que no está la madre, la metes en la finca, sí, eso pasa muchas veces, se pueden escapar, se desmanda, se pierde. Pero vamos, estando aquí tranquilamente, el animal no aparece ni vivo ni muerto, esto es una cosa y la vaca no para de buscarlos, que la vaca no para de, ha estado bramando todos los días. Que todos los que tenéis vacas sabéis cuando desteta los becerros que se tiran bramando, tanto los becerros como las madres. Aquí ni aparece ni nada. Y yo la esperanza es encontrar la muerta para aquí, porque no quiero acabar a palos con esta gente y ir a la cárcel, porque si no, todo, yo en toda la vida matándome cabras, matando ovejas, matando lo que le da la gana, nadie les para los pies. Los formales, hoy los formales. Esos son los formales, que hacen las perreras con las puertas de la iglesia. Lo sabe todo el mundo y no le llaman ni la atención. Ahora que vaya un pobre y robe una puerta. Es que pronto dice, ha robado una puerta. Y tienen ellos las perreras hechas con las puertas de la Elisea. Vamos, que eso todo el pueblo lo dice. Ellos irán de formales, pero la gente todavía no lo sabe. Y aquí quien quiera honra que la gane. A mí me podrán poner de todo lo que les ha dado la gana. Pues ellos son los primeros que me ponen de todo. Esos son los que están siempre acusando de los incendios. Siempre acusan a los cabreros ellos. Uy, ellos están. Uy, los incendios están allí los primeros, ¿eh? Hay un incendio, ahí están. Todos allí con los bomberos, con los guardias. Oh, nosotros aquí, uy, fíjate dónde han dado, insultando. Para mí que son hasta ya desconfío hasta. Vamos, se los tienen ya vigilados. Porque ya no es normal que en todos los incendios estén ellos los primeros. Los ves vestidos con el traje de incendio por la tarde de incendio. Dice, qué casualidad. Los ves, ya como se lo he dicho en varios vídeos, ya no se visten tanto de bomberos. Se ponían el traje de bombero al rato de incendio. Joder, lo presentían el incendio antes que... Pero claro, llegan allí y empiezan a decirle a todos los que están allí, son el cabrero, es el cabrero. Claro, pues ¿qué hacen todos? Pues el cabrero. Y mientras tanto los otros ahí disfrutando y viendo cómo se quema y tirando allí, ayudando y colaborando. Y los guardias a buscar al cabrero para declarar. Que este cuento que llevo toda la vida aquí en la sierra, y sé lo que es esto ya. Se me quitan las ganas de vivir. Tendrán que dar un día al año para tomarnos la justicia por nuestra mano. Un día al año. Te va a coger el presidente del gobierno este todopoderoso y decir, venga, un día al año para ajustar cuentas. Y esto es pues degollarlos lentamente.
¿Sabes cómo se dejaban de desaparecer alambradas y dejaban de desaparecer ovejas, corderos y dejaban de desaparecer de todo? A mí que no venga nadie con cuentos que la becerra está para aquí. O que hayan sido un moro, ahora están diciendo, me dicen algunos del pueblo, a ver si van a ser marroquíes, que están matando para terneros, pero eso los matan en los cebaderos, los desuellan allí. Pues tú, aquí van a venir a matar una becerra de fuera, de muy lejos de pa' aquí, ya, ya. Está blancos y unos perros y la han desmandolado. Estos ya que han estado estos canta mañana para aquí, o le han pegado un tiro y se la han llevado. Pero aquí el animal no está. El cadáver no está. Solo me quedaba que mirar esto y ya se me quita las ganas de vivir. Estáis Santibáñez, un montón de ganado, nunca matan una oveja, nunca matan una cabra y nunca pasa nada. En Gata tampoco, yo en Gata tengo las cabras en la sierra, van a cazar, nunca me matan nada. En Cadalso tampoco. Aquí, el único aquí este pueblo, el único. Ovejas, esto, lo otro, todos los días, todos los fines de semana. Y ellos nunca son. No, 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 yo no, son los de los hippies, los perros de los hippies. Los perros de los hippies llevan todo el año y no matan ovejas en todo el año. Hace los perros de los hippies. Voy a llamar a uno que lo tiene denunciado. Y se lo voy a decir para que acompañe también esto en la su denuncia. Es decir, vamos, él ya lo sabe, está pendiente. Y el vídeo no me lo quieren dar porque lo publico, ¿sabéis? Por eso no me quieren dar el vídeo de ese tío sacándome las vacas de la dehesa. Porque me lo enseña, pero no me lo quieren dar porque dice, es que tú lo vas, es que claro que lo veo para que todo el mundo sepa quién es. Joder, no lo tienen ahí de bonito para que todo el mundo vea los delincuentes que hay aquí en el pueblo. No, es que te lo enseña, no, es que no te lo paso porque como está denunciado, me cago en cuanto me pasen el vídeo lo voy a publicar. Que me denuncie por sacarle su imagen en las redes, que me da igual. Para que todos sus compañeros de trabajo sepan lo que tienen de compañero. Romper las alambradas y sacarme las vacas para afuera de la dehesa. Para poder ellos cazar libremente. Cuando por la ley, si están los animales, no pueden cazar. Y es que para hacer monterías tienen que hacerlas legalizadas, ¿no? Pues aquí todos los fines de semana de monterías ilegales. Vamos, pero esto donde se destrozándole la vida a los otros cazadores, destrozando la caza. Madre mía. Cuando me denunció la tía Pescueza que los perros míos mataron un corzo, cogen los tíos y ellos pusieron en el coto del pueblo que no, que dirán, claro, ¿cómo van a poner si tienen el coto declarado de caza menor? Van a declararlo ellos de caza mayor, ya, ya, para pagar más. Me decía, no, no, no te hemos pedido daños, no te hemos pedido daños. Claro. Y así pueden matarme ellos los animales que les dé la gana. Es que una zorra debías de ver correr. Yo encuentro muchos animales muertos en el campo, muchísimo. Que os lo enseño a vosotros y tú veas esto, es que me lo encuentro, estoy en el campo todo el día. De hecho, y es que aquí ha desaparecido de una manera que ha desaparecido, desaparecer. Se le ha tragado la tierra. Es que para aquí no estaba ayer de aquí para allá lo mira yo todo, y para aquí está la vaca también, está con ella y nada. Yo desconfiaba de haberla encontrado aquí esta mañana, pero ya se me están apagando las ilusiones. Esto es como cuando desaparece una persona, que los padres pues, no paran de buscarla.
Quieren que aparezca aunque sea muerta, igual que yo. Prefiero que aparezca para aquí el cadáver. Vamos, a mí me la encuentro muerta, me da una alegría que no sabéis qué alegría me dais. Se ha muerto, se ha muerto. Pues sabes que no han tenido tantos huevos estos para arriesgarse a... Yo sé que cojones no tienen. Hablan mucho entre ellos, furtivino, unas ovejas, pito, flauta, se ríen, que los perros están espantados las cabras, que esto... Pero tantos cojones para pegarle un tiro a una vaca. Sí sé que había uno que me dijeron a mí, me lo han dicho, dice, que ese me estaba diciendo que me la tenía que liar. Eso sí me lo han dicho, es que me lo han dicho compañeros de él. Y es que ese no tiene tampoco muchos huevos, pero a veces se envalentona. Y la envidia, con eso que se piensa que soy millonario, es tantos que gano millones, pues tengo aquí yo los millones, vamos. A meter tengo aquí millones. Millones de ruina lo que tengo. Voy a ver cuando me saque la licencia de armas. ¡Buah! Madre mía, que ahora tengo que empiece la caza el año que viene. Venga, una pierna volada. Joder, tío, perdona, se me fue el arma. No te pasa nada, eso paga el seguro. Mientras no lo mates, al otro un brazo. Estaba buen 10, pensaba que era una perdiz, te volé el brazo sin querer. Pasa que también hay uno, el que mató un burro en Gata, que ese tío tampoco me fío yo, porque ese tío sé que es un carnicero. Y tuvo el valor de matar un burro y cortar el pescuezo a un burro. Pero no ha sido a uno que acusaban, ha sido por lo visto otro. Estaban acusando a uno y ahora resulta que el hijo del que lo mató lo ha dicho por ahí. Dice, mi padre le mató y me lo han dicho a mí. Y se llevó las culpas a otro. Y de ese tío tampoco me fío un pelo. Ese le gusta mucho la carne. Y ese ha matado a un burro y le ha cortado el pescuezo a un burro. Ese tiene valor para eso. A mí me lo han dicho que el hijo suyo lo está diciendo para ahí. Que su padre era el que había matado al burro y le había cortado el pescuezo. Y estaban acusando a otra persona, ¿eh? Que hasta yo mismo hice un vídeo, no lo acusé, pero yo también. Y ahora resulta que ha sido otro. Por eso no se puede a veces acusar. Ya estos sospecho de ellos, pues son los que se esconden los que andan para aquí. Y los que he visto yo matar ovejas. Y cabra. Y sé de uno que dijo que me la tenía que liar. Y sé que me han cortado las alambres y me han sacado las vacas, porque eso se ha visto, está grabado. Ahora que haya podido venir ese otro y matarla también. Ahí en la cochera mía me ha dicho uno. Me lo han dicho varios. Dice, fulano ha sido el que mató el burro. Y le dije, pues si estaban acusando al otro. Y dice, no. Ha sido este porque lo ha dicho el hijo, que su padre fue el que mató el burro. Y le cortó la cabeza a un burro, ¿eh? A un burranco. Vamos, que eso está denunciado y todo. Está el Seprona para ir denunciado la historia esa. Lo que pasa es que estaban acusando a uno y ahora resulta que ha sido otro. Qué ruina más grande. Y esa yo conozco al ser humano, esa becerra tenía la frente blanca y yo conozco a la gente y dice, guau, mira qué tiro más perfecto tiene en mitad de la frente. Los conozco de psicología. Es que hoy ha pegado un tiro y ha tomado por saco. Pues aquí no está. A veces creo creer en que no, pero... Joder, a ver cómo han cogido un animal de esos así, si se va a coger aquí imposible. Una vaca grande sí, le echas camperina, echas un lazo y la coges, pero... Eso, no sé yo. Ay, Dios mío, la que me tiene el día. Ayer todo el día sin comer, estoy pateando todo esto para aquí sin comer todo el día. Yo igual. No quiero abandonar, a ver si se encontrará muerta.
un casual echado para ir un canchal o algo y no le hayan podido ver los buitres o algo. Este es el pueblo sin ley, lo tengo dicho. El pueblo sin ley. Luego nada más estamos en Boca 4. Solo me tienen a mí. En ningún pueblo cortan tantas alambres como cortan aquí. Todas cortando alambra. Ahora llevaban una temporada sin alambra. Ay, Dios mío. Encontrar a Paqui en algún sitio. No la busques más, me dice la gente. Hay que buscarla. Hay que buscar. El tema es que la vaca no se va de allí, la vaca no se va de los llanos. Me dice, una vez se ha cruzado la carretera, que la becerra estuviera para allí, se orienta aquí, bueno, estaría berreando y la ven para ahí cualquier ganadero. Otro ganadero me dice, oye, para aquí se te ha venido una berrenda. La gente lo ve y una becerra no abandona a la madre así como así. Que esto, yo no sé, hay tantas cosas. Yo qué sé, que son tantas cosas que pensar. Toda la noche sin dormir, pensando. Y todo el día sin comer. Igual que eso, a mí me la matan cualquiera. Oye, la ha matado sin querer con los perros. Pues no pasa nada. La ha matado sin querer, así sin querer. ¿Sabes algo? O se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. Pero cuando no sabes nada y no está aquí, pues eso ya es peor, porque ya no sabes lo que hay. El tema es que van a poner unas cámaras en unos sitios, que me lo han dicho a mí, para que lo sepa yo dónde las van a poner, un tío. Y no las ha puesto todavía, que lo llamé. Me dijo que no, que las iba a poner ahora. Si las hubiera puesto, habíamos visto, sabíamos algo. ¿Quién ha pasado a esas horas y quién no? O alguien, a mí todo el mundo me conoce, alguien lo hubiera visto para ahí y me dice, pues la gente sale a campo, la habrán visto para ahí, o sea, cualquier ganadero por ahí la ve y dice, me llama, porque a mí todo el mundo me conoce, todo el mundo tiene mi teléfono, todo el mundo sabe dónde localizarme. O ya está. Me dicen, Lagar, tienes que contar la sangre allá abajo. Sí, ahora voy con los perros y encuentro sangre. Sangre tiene que haber, y eso los perros lo encuentran. O un tiro en la cabeza donde sea sale un borbochón de sangre coagulada y se queda mucho tiempo en la tierra negra así oscura marca. Más que ha hecho mucho frío, se ha helado, hay de todo. Sos dejo, Dagales. Es que ni un buitre volando, ¿eh? Y os atrevo a apostar que tiras ahí una cabra muerta o un cordero y están todos los buitres dando vueltas aquí, pero vamos, que pasan más hambre que los pavos de Manolo. Y es que todos los días estos no he visto ni un pájaro. Y al principio uno decía, nada, estoy buscando la becerra, y digo, ¿estará para ir comiendo en algún valle? Hoy valle. Hoy valle. Voy para allá, que la caraguapa se me viene al campo de fútbol todos los días allí a esperarme. Está en el campo de fútbol y las tengo echadas para abajo y las voy a traer para acá hoy. Hoy las vamos a traer ya para acá, las vacas aquellas. Tengo que traer para aquí ya todo el ganado.
Debe tener que traer para acá cabras y estar para aquí todo el día cuidando con las cabras, estar todo el día para aquí, día y noche vigilando esto, porque si no, a ver qué es lo que pasa para aquí. A ver si ha venido un extraterrestre y se la ha llevado. Cago en Dios, qué desastre de pueblo. Este pueblo va a la ruina a marcha forzada, lo tengo dicho. Hay que cuatro bichos malos, la gente buena no quiere salir, la gente buena se está yendo del pueblo, la madre está quedando aquí los cuatro purreras estos que te miran atrás, se miran entre ellos atravesados. Me dice una amiga mía que se lió con uno. Nos dice la amiga a mí, pues si el tío no me hacía nada, si el tío ni. Cago en 10 que risa, ni valen para mujeres, ni valen para nada. Buah, desastre. ¿Dónde podemos mirar más? Dale. Anoche estoy viendo los drones, me voy a comprar un dron. Esto te pone, lo graba toda la sierra, y luego lo ves el vídeo tranquilamente y dices, ostras, aquí se ve algo blanquear. Cago en 10, veo para allí una cosa blanqueada allá a lo lejos. Me pongo todo nervioso, pensé que esto era ir a Becerra, estaba la vaca allí, aquella de las mías que está de la Alhambra para acá. Pues en 10, me dan ganas de ir para allá, pero que está a 3 o 4 kilómetros. Voy a dar la vuelta con el coche, voy a ir para allá, pues allí se ve una cosa blanquear. Allá a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. No, no, allí se ve algo blanquear, pero pueden ser estas mías, porque aquí arriba también hay vacas. Ahí hay unas cuantas. Madre mía, si voy para allá estuviera allí muerta, qué descanso iba a quedar, ¿eh? Es que eso lo patea yo todo ayer. Esa va a ser una mía, una de las mías. De los prismáticos los tengo en el coche, nunca se me ocurre cogerlo. Me cago en 10, allí hay una cosa a blanquear, pero es que es imposible, porque estaría berreando, estaba la madre allí. Esa no es esta. Ah, hay más vacas, son las del otro chaval que se arriman a la Alhambra. Viene andando otra para acá. Es que mira, no, vosotros no conocéis las vacas, están ahí todas las vacas. Pues ahí está la madre sola hecha. Allí sola está la madre allí. Es que la madre todo el rato va allí, es que no sé ya qué hacer. Estoy toda la noche pensando en que me llame alguien que la haya visto para ahí. A ver si me llama fulana, a ver si me llama Mengano, estos que tienen para aquí ganado cerca. O alguien que haya visto para ahí muerta o yo qué sé. El perro está aquí olfateando. Vamos a ver qué pasa ahí. Macho. Busca ahí. Este día, busca ahí. Busca ahí. Después me dicen cuando me es que tú cazas con los perros. Estos no cazas, están buscando una becerra. No, eso sí lo ven rápido. Pero las que lían ellos no las ven, no. Ya, ¿cómo sabe el perro ese, eh? Busca ahí.
Ahora mismo me piden 1.000 euros por decirme dónde estaba la becerra y se gozaba ahí. Y dice, me es que se gozaba ahí. Solo por quitarte esto de la cabeza. Son cosas inexplicables de la vida. A ver si los extraterrestres, habrá que soñar casi los extraterrestres que se han llevado. Otra cosa. Le han robado una casa aquí a uno de campo ayer también, aquí de aquí de un pueblo al lado. Ahí de Santibáñez han robado la casa entera, a otro han robado un depósito entero de gasoil de un camión. A buen 10. La nave del ayuntamiento la robaron entera. Así es que hay esto del campo hay aquí un vandalismo que flipáis. Ya el baile para dónde anda. Antes había guardas, antes estaban vigilados más, ahora para aquí ni ven los guardias, no pasan ni. Los guardias nada más que a denunciar coche. Entonces, cuando la gente ve que el campo está tan abandonado, esto es un abandono, luego a los ganaderos nadie nos respeta, esto es un irrespeto. No hay justicia, cuando no hay justicia, pues pasan todas estas cosas. Eso va a pasar en España, al final se va a llevar una masacre, todos contra todos, no es que se está esto aquí, la gente se está cogiendo odio, que si los rojos, que si los comunistas, que si los fascistas, bobas y tontas, igual que están con Franco, venga, que si Franco ya pasó a la historia, igual que los romanos ya pasaron a la historia, hay que avanzar hacia adelante, están ahí todos ya con las banderas y las bobas y las tontas, se van a matar todos, al final lo que están haciendo, que al final nos matamos todos. Si quieren cambiar las cosas, pues se vota democracia, se lucha por cambiarlas, no rojos ni discriminar a nadie, cada uno puede ser lo que sea, igual que fascista, si tú quieres ser un fascista, pues ser un fascista, si quieres ser. Lo que hay es que convivir todo el mundo bien y respetar todas las cosas, las leyes, las normas. No, mira la que nos están metiendo ahora. Como hay tanto descontrol, ahora protestar y ahora tenéis otros 2 virus. Eso es lo que hacen. Y esto protestan a meterle miedo con las enfermedades. Y la gente toda. Están saturados los hospitales. Y ya está. Eso es lo que pasa. Son ciclos de la vida. Cuando hay un descontrol así, se descontrola todo. Y todo el mundo hace lo que da la gana. Y de aquí esto cada uno a lo suyo y fuera. Políticos que roban montones de enchufados, que es un descontrol ya. El campo aquí arrasan con todo. Buah. Si quieres cumplir las normas, te arruinan. No sabes cómo me tienen. Al cumplir normas, pues ya entras dentro de sus normas y ya no te dejan moverte. Es una flipáis. Ahora, si yo estuviera indocumentado, pues entonces estás de lujo. Claro. Porque no hay papeles de ti. Ahora, si tú tienes que cumplir las normas, pues te tienen, vamos, frito. Ay, qué disgusto más grande. Bueno, no me disgusto, porque estas cosas pasan. Me han matado cochinos. Buena falta me hacía el cochino aquel que me mataron cuando el niño tenía no tenía el niño ni un año y me lo mataron. Bueno, no había nacido el niño nació, por los santos me mataron por los primeros días de caza. Y el muchacho nació en enero. Qué buena falta me hacía falta aquel cochino para la matanza y me quedé sin matanza. Y ellos encima burlándose que le habían quitado los jamones y los lomos. Ah, bueno. Vámonos. No hay justicia, el mundo se nos va a la mierda. Pues si están aquí que... El otro día un ricachón que le está quitando el gasoil a sus padres para echarse a la calefacción de su chalet. A Wendy, qué desastre. Qué desastre. Esto ya... Antes te ibas por un camino, te caías y te ayudaba alguien. Aquí te cae y no te ayuda a nadie.
Vamos, yo no espero nada de nadie porque sé lo que hay. Llevo toda la vida con ganado y en vez de hacerme cosas buenas, tú lo único que te haces es cosas malas. Ahora que estás liando, que si comunistas, que si otra vez con Franco, que si otra vez con la República, que si bobás y tontas. Y bobás y tontas en el 2024. En vez de vivir todos cada vez mejor, tontas y bobás. Todo por el dinero, Dagale, esto por el dinero. Dice la gente, es que el ejército no se mueve. ¿Cómo se va a mover? ¿Qué ejército va a hacer? ¿Qué va a hacer si están cobrando todos dinerales? Además, la democracia es así, la democracia es así, le guste o no le guste, el presidente es este, pues este a tragárselo y ya está. No se puede por la fuerza cambiar una democracia. Voy a mirar en esos olivos que me ha dicho ese muchacho por mirar, porque ya que me lo ha dicho. Es que para allí mirado yo no había pisado, pero yo qué sé. El animal se fue para allí desmandolado. Yo qué sé, la verdad es que no sé ni qué hacer. Yo tenía la fe, es que anoche soñé que me la encontraba para aquí. Yo la fe que tenía encontrarme la muerta para aquí, pero... Me voy a encontrar muerto, voy a ser yo un día. El otro día cuando vine por aquí se escondió ese que se escondió ahí. Voy a tener una escopeta yo, se esconde, le pego un tiro y digo, ¡oh! Como estabas así, yo pensaba que era un jabalí. Así que hacerle, eso es lo que le voy a hacer yo a esto cuando me compra la escopeta. Que me quitan la licencia, como tú me das 3 o 4 de costilla, después ya quito el arma. Se escondió. Ah, yo es que no sé, yo pensaba que eras un conejo. Sí, se hace, ¿para qué se esconde? ¿Para qué se esconde? Es que no pueden cazar aquí, no pueden cazar, entonces que pintan aquí. Para mí bien me denuncian cuando meto las vacas, bueno, cuando tengo que hacer algo ilegal. Siendo ilegal y me denuncian. Cago en 10, macho, que sueño con encontrármela para aquí muerta. Voy a por la moto, pues es que gasta menos y voy a ir allí. Voy a ir con la moto a aquellos olivos de allí, voy a ver aquello que blanqueaba. Estoy allí muerta sobre, pero es que está allí muerta la vaca, estaba allí. Ay, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Vamos, pero que esto que me pasa a mí le pasa a todo. Lo que pasa es que vosotros lo veis, pues yo tengo redes sociales y os enseño el día a día. Pero estas cosas le pasan a cientos de ganaderos que desaparecen los animales. Pero a cientos. Un colega mío, de la parte de Zamora, por él, le mataron 200 ovejas. En el depósito de la cisterna de agua, le echaron dimituato. Dimituato es un líquido que hay para los... Eso lo han quitado, lo han retirado del mercado. Pues llegaron las ovejas sedientas de sea, bebé. 200 ovejas muertas. A que veáis lo que buenas personas que somos los humanos. ¿Qué culpa tendrán los animales? Es que yo no soy capaz de hacer eso a un animal, ni cortar un árbol, ni nada. Eso no se hace, un animal no tiene culpa de nada. A mí me dice, o sea, te echas de los perros. Yo no le echo los perros a animales de nadie. Hay que sacarlas de un sitio, pero no maltratar a un animal ni hacerle nada. ¿Qué culpa tiene un animal? Un animal hay que matarlo para comerlo, se mata y se come y punto. Pero matar por matar, vamos. Al único que hay que matar por matar es al ser humano. Pues nosotros mismos nos vamos a matar. Pues hombrito, 200 ovejas. Vamos, vosotros que sois derecho. Vamos.
Denuncia, ¿qué? Como no lo ves, pues no puedes hacer nada, es que no se puede coger a nadie. Igual que esto, yo voy a poner la denuncia, lo voy a decir, estos son los que están para aquí cazando, vienen para aquí a cazar, esto habrá, si han visto ellos algo. Y ahí le voy a decir, ahí hay uno que me cortó las alambras, me sacó las vacas de la dehesa, que está grabado, y que está ya denunciado. Y ahí el otro que le pegó los tiros cuando venían las vacas, que lo vi yo perfectamente. A ver si han visto algo. Por lo menos que los llamen para que vean que ya, que sepamos ya, que sepan ellos que la broma no es broma. Esto. Vamos a estar aquí penando y penando. Una noche y un día. Nos vamos a matar todos. Al otro le matan un burranco, le cortan la cabeza al burranco. ¿Pero dónde se ha visto esas cosas? Encima el hijo lo está diciendo para ahí, como si eso fuera un orgullo, matar un burranco. Vamos, vamos. Esto es increíble. Increíble. Eso es cierto, eso está denunciado y está cierto que la cabeza ya apareció del burranco. Estaban buscando el resto del cadáver y no lo han encontrado. Creo que no han encontrado el resto del burranco. Lo mismo se lo han comido. Estaban buscando los restos del animal. Estos de la ternera esta han sido los mismos de los perros, han hecho lo mismo. Ha desaparecido y se acabó. Este año a todos estos que van echan maíz furtivos, voy a colocar trampas para grabarlos a ellos. Eso voy a hacer, voy a poner cámaras trampas y los voy a grabar a ellos. Yo sé dónde echan todos el maíz para ir de furtivo. A estos 4, a los otros no, a los buenos no les digo nada, pero a estos 4 sí. Menudo zorro. Bueno, pues yo creo que voy a abandonar la búsqueda ya. Voy a mirar allí por mirar y se acabó. Mañana mañana al cuartel pongo la denuncia de la desaparición del animal. Y estos que andan para aquí, que vayan a declarar que andan ellos para aquí, a ver si han visto algo. Por lo menos que los llamen. A la que no lo nieguen, que han estado aquí, porque ¿a qué va de testigo? Me ha dicho. Yo voy de testigo de que vienen para aquí. Y los coches, los tengo sacado fotos a los coches. Pues esto después lo niegan, estos 4. Nosotros para ahí no hemos estado.